Todas las formas de tiranía que en el mundo han actuado de la misma manera, socavando, erosionando, destruyendo los vínculos comunitarios que hacen fuertes a los miembros de la sociedad, ligándolos a un acervo moral que, revivificado generación tras generación, constituye el andamiaje sobre el que se edifican las personalidades fuertes y con libertad de juicio. El tirano aspira a modelar la sociedad a su antojo, configurando un hombre nuevo que, desligado de ese acervo moral que lo precede, comulgue con las ruedas de molino de la ideología oficial. Y para ello necesita hacer de esas personalidades fuertes y con libertad de juicio una especie de papilla humana uniforme y gregaria, huérfana de las enseñanzas que le transmitieron sus mayores. A este proceso que tritura las comunidades humanas, reduciéndolas a una masa genuflexa, lo llamamos ingeniería social. Antaño, tal proceso de ingeniería social se lograba actuando sobre los individuos desde una esfera exterior, mediante métodos policiales represivos, prohibiciones y normas de obligado cumplimiento cuya infracción acarreaba las penas más onerosas. En las formas más evolucionadas de tiranía, la ingeniería social se logra actuando mediante el adoctrinamiento cultural y la propaganda sobre la esfera interior o conciencia del individuo. Se trata, esta última, claro está, de una forma de ingeniería social mucho más eficaz, porque si en las añudas tiranías de antaño quien era reducido a papilla tenía conciencia del despojo que estaba sufriendo, en las tiranías de Ogaño, mucho más civilinas y buenistas, el despojo ya no se percibe como tal, sino más bien como una forma de paternalismo amable y protector. Y una vez triturada en los engranajes de la ingeniería social, la sociedad sometida puede incluso llegar a considerar el despojo sufrido como una conquista a la que no está dispuesta a renunciar. Lo cual es perfectamente comprensible, pues destruidos los vínculos comunitarios que hacen a las personas fuertes, quien ha sido sometido a un proceso de ingeniería social ya no tiene dónde refugiarse fuera de la égida del tirano disfrazado de Mesías. La ingeniería social se aplicaba como concepto primeramente al marketing económico, era un poco estudiar los factores psicológicos de la gente a la hora de tomar decisiones, pero es una ciencia que se ha ido desarrollando cada vez más y que ya no se puede entender como una mera disciplina académica, sino como un macroproyecto de dominación de grandes masas de población, tanto en sus comportamientos, en sus formas de pensar, en sus formas de actuar, en sus formas de consumir y, por supuesto, pues en lo que llamaríamos una forma de reorganización de la humanidad tal como la conocemos hoy en día. Lo que se trata es de cambiar el paradigma humano, más concretamente aquí en Europa y, por supuesto, en América también, ¿no? Diferentes etapas de ingeniería social ha habido a lo largo de la historia, pero donde se ve ya un cambio muy claro, brusco, radical, de corte con todo lo anterior, de corte con la raíz, es en la Revolución Francesa. El protagonista de nuestro relato, John Nabasco, no es una rara avis o un friki indocumentado que apenas posa el pie sin descanso, sin rumbo ni partida. Desafortunadamente, John Nabasco representa el arquetipo identificador del hombre de hoy, la imagen viva de un ciudadano manufacturado y enlatado, sutilmente anestesiado, que ha renunciado a saber y comprender de dónde viene y hacia dónde va, obviando el fin último de su existencia. Y es que muchos parecen moverse al son de un incógnito y extraño director de orquesta que entre bambalinas conduce a la Grey. John Nabasco es el arquetipo del hombre contemporáneo. Es un hombre que siempre está corriendo porque intuye que le falta algo, porque sabe que no es feliz, pero como no es capaz de profundizar ni de comprender los motivos de su inquietud permanente, no es capaz de entender el vacío de su alma y no es capaz de llenarlo con la vida espiritual y con la trascendencia hacia Dios, siempre permanecerá eternamente intranquilo mientras no sea capaz de comprender que solo cuando el alma se abre a Dios nuestro Señor se puede encontrar una paz duradera. Es un hombre al que se le niega la libertad por completo. No es más que una pieza en un engranaje que es necesario para quien controla la sociedad poder realizar sus fines.
Por lo tanto sería pues no mucho más que una hormiga o que un insecto social, digamos, utilizado siempre desde el poder. Cuanto menos criterio tenga, mejor. Por eso también se ha dado la batalla en la enseñanza contra las humanidades, porque estas son las que forman el criterio y se trata de tener generaciones que carezcan de él. Porque claro, ante ciertos abusos como los que ya estamos viendo, esta intromisión del Estado en las libertades básicas del individuo, el hombre sin criterio no tiene capacidad de resistir. Sumergido en la vorágine de una tecnología en evolución, estos hombres que ya son legión forman parte de una maquinaria viviente que les dirige y anima hacia una esclavitud programada. ¿Vivimos en la era de la programación? Esta época se caracteriza sobre todo porque ha perdido la noción de la trascendencia. Es decir, vivimos en una sociedad absolutamente materialista en el perfecto sentido de la palabra, es decir, lo único que existe es la materia. Y dices, bueno, ¿y entonces qué somos? Pues eso, esclavos, máquinas de poder que se han de mantener de nuestro trabajo. Y para que ellos puedan vivir, para que estas maquinarias de poder funcionen, nosotros tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar muchísimo, trabajar, quemar, es igual. Podemos decir que somos teledirigidos y narcotizados por unos medios de comunicación y un poder omnímodo, repleto de satélites espía, conformando una muy sutil red matrix, perfectamente diseñada y astutamente construida en aras de edificar la ciudad del hombre. Se empezó con los grandes medios de comunicación, como era la prensa, que fue el elemento esencial en el siglo XIX, la radio, luego la televisión, pero ahora actualmente estamos en un proceso de tecnologías y algo más profundo que las tecnologías en sí mismo, sino lo que llamamos las tecnologías de la construcción del yo. Esto es toda una serie de metodologías, de discursos, toda una serie de metarrelatos que se van creando para que el hombre, creyendo que es el mismo el que actúa en la historia o toma sus decisiones personales, en el fondo lo que va realizando, lo que va acometiendo son estos planes prediseñados por una serie de gentes. Y entonces, gran pregunta, ¿somos libres? ¿Libres de qué? Estamos cambiando nombres, estamos cambiando formatos, estamos dorando las barras de la jaula, pero estamos enjaulados. Esa es la realidad. La ingeniería social no es solamente tocar un tema, religión. La ingeniería social es coger toda la sociedad y dedicarla a destruir la fe. Es decir, lo que han hecho los enemigos de Cristo, la sinagoga de Satanás, es adueñarse de la política, adueñarse de todos los poderes y destruir. No vemos más allá de las copas de los árboles, ni el burro dentro del cuadro. Nos han programado para eludir cualquier embrollo que nos eleve a cotas más altas. Deformación de la filosofía, deformación de la teología, deformación del arte, la historia, propagación de leyes, libros y audiovisuales perniciosos, deformación de la ciencia y, finalmente, deformación del hombre. ¿Quién llama profanamente a la puerta del templo? Hay muchos indicios que vinculan la masonería. Un profano que quiere hacerse masón. Inclínese. Que realmente es una secta satánica tradicionalmente condenada por la Iglesia, esa es la verdad, con los poderes mundialistas, ¿no? Por ejemplo, de grandes empresas multinacionales de la publicidad o del cine o del rock, que buscan en definitiva extender al máximo la pornografía y los valores anticristianos, contravalores anticristianos, para contribuir en todo lo que, en la medida que más pueda, a eliminar la trascendencia humana. Y vemos que tristemente la masonería está actuando hoy quizá con más fuerza que nunca. Bastan varias generaciones para transformar una sociedad. Por ello, los nuevos diplomados en ingeniería social se afanarán en estimular y propagar sus programas de laboratorio para erradicar todo vestigio de vida tradicional, introduciendo la pezuña en nuestras mentes con leyes disfrazadas estas de novedad y consistencia en colegios, universidades, medios de comunicación. Tengamos presente que la filosofía murió con Descartes. Tenemos hoy la filosofía subjetivista, es decir, no sobre lo objetivo, sino sobre lo que tenemos dentro en la imaginación.
esa filosofía falsa, que es virtual, o sea, es una filosofía basada en lo virtual. La idea es eliminar también pues la cultura, lo que es la cultura tradicional, la historia tradicional de los diferentes pueblos, ¿no?, que se vehiculaba a través de su cultura y de sus tradiciones autóctonas, que enlazaban a cada generación para imponernos una forma de pensar, de actuar, de comportarnos, una legalidad similar en todos los lugares del mundo, que está dictado por los poderes ocultos, ¿no? Se trata en el fondo, y a veces se hace por diferentes formas, ¿no? A veces fomentando, lo han reconocido ellos mismos, ¿no?, algunos de los prohombres, ¿no?, de los poderes ocultos, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las vías es la inmigración masiva para borrar progresivamente la cultura tradicional de cada nación. Se van borrando porque vemos como los poderes mundialistas intentan construir un mundo en el que todo sea igual. Se trata al final de que los pueblos borren sus señas de identidad, muy especialmente la identidad católica, que es la identidad por excelencia, la tradición católica, la tradición con mayúsculas de Europa y de España. Los gobiernos de las naciones se someterán supeditados a entidades supranacionales con poderes absolutos e indiscutibles. Este proyecto de ingeniería es muy antiguo. En los años 40, Julian Huxley, que fue el primer presidente de la UNESCO, llegó a escribir que nada hay inmutable ni eterno en ética. Frase terrible, porque precisamente lo que estaba anunciando es ya la situación en la que hemos entrado ahora. Grandes instituciones como la ONU, la UNESCO, la OTAN, etcétera, cuando las analizamos nos sorprende su gran capacidad de influencia social a través de desarrollar mecanismos de ingeniería social. Son instituciones financiadas evidentemente por los ciudadanos o a través de los impuestos de los ciudadanos por los estados, que luego sirven precisamente para remodelar las estructuras mentales y de comportamiento de los propios ciudadanos. Estos planes de ingeniería social programada se fundamentan básicamente en mecanismos tan sofisticados como sutiles que atentan contra la psiquis humanae, sensualidad, manipulación del lenguaje, terror, miedo, inseguridad, relativismo, la sociedad de consumo, el libre pensamiento, la prensa, el cine, la televisión, el móvil o internet. Todo se inclina a construir un ser humano sumergido en un vacío emocional aparentemente encantador, pero finalmente desalentador y autodestructivo. Es un hombre que da la espalda por completo a la ley natural. Y es una inversión de la ley natural. Esto se consigue, de momento, ignorándola. Hemos sido sometidos a un formidable proceso de ingeniería social que nos ha empujado a renunciar inconscientemente al acervo moral de nuestros mayores, como quien se desprende de una rémora del pasado. Así, exactamente así, despojados de ese depósito de sabiduría acumulada, es como nos quieren los nuevos tiranos, para que nuestra orfandad sin vínculos con la tradición se convierta en el terreno de cultivo de sus consignas ideológicas que actúan a modo de implantes emocionales en nuestros cerebros y en nuestras almas. Este proceso se ha acelerado en los últimos años en volandas de un proyecto político muy bien definido y en gran medida consumado, cuyas consecuencias quizás sean difícilmente reversibles. El crimen del aborto ha sido transformado en un derecho de la mujer. La dignidad de la vida humana ha sido pisoteada mediante la aceptación de la eutanasia y la experimentación con embriones. Al adoctrinamiento ideológico gubernativo ha infestado la educación. Se ha llamado matrimonio a las más diversas fórmulas combinatorias humanas y se ha impuesto, en fin, una versión oficial de nuestro pasado que nadie puede atreverse a discutir a riesgo de ser condenado al ostracismo. A nadie se le escapa que el propósito último de tal proceso de ingeniería social no es otro sino destruir los fundamentos cristianos de la sociedad. Pecaríamos de ingenuidad, sin embargo, si pensáramos que tal propósito ha sido diseñado por los gobernantes que ahora se despiden. Ellos tan solo han sido los entusiastas ejecutores de un plan minuciosamente urdido desde instancias más poderosas, encargadas a su vez de instrumentar una ofensiva contra la civilización cristiana que hunde sus raíces en doctrinas políticas y movimientos filosóficos e ideológicos que se han hecho hegemónicos en nuestra época a derecha e izquierda.